Buen día, mis amados, bendiciones. De verdad que es un gozo estar aquí en esta linda mañana y más aún en una fecha tan especial para la iglesia. Pastor Jorge, Pastora Ana María, Pastor Igor, pastores, gracias por permitirme estar aquí y poder compartir un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y que ojalá sea de bendición a toda la congregación. Hoy es una fecha especial y después del mensaje vamos a hablar un poquito acerca de este momento tan especial. Ahora quiero que le demos lugar a la palabra del Señor, así que por favor, inclinando su rostro, haga una oración diciéndole: Dios, háblame. Tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. Que tu palabra, Señor, en esta hora sea ese rema que venga para bendecir nuestras vidas, que venga para confrontarnos, que venga para vendar las heridas. Tú sabes de qué tenemos necesidad y sabes cuál es la medicina para nuestra alma. Nos abandonamos en tus preciosas manos, sabiendo que tus manos son las más seguras manos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le he puesto como título, solo para que le ayude a recordar en el tiempo a este pensamiento, la honra. Dígale a su hermano que tiene a la par: la honra. Y antes de adentrarnos en este tema, quiero que unifiquemos conceptos sobre el significado de la palabra honra. El diccionario define la palabra honra como respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad que se tiene sobre una persona. Según la Real Academia Española, honra significa respetar a alguien, enaltecer, premiar su mérito. Dentro de los sinónimos de esta palabra honra están laurear, condecorar, distinguir, galardonar, premiar, recompensar, dignificar, dar honor, etcétera, etcétera. La pregunta obligada en esta mañana es: ¿y a quién debemos honrar? ¿Y a quién debemos honrar? El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. La Biblia establece, mis amados, con claridad meridiana a quienes debemos honrar. Y en primer lugar, la Biblia dice que debemos honrar, por supuesto, a nuestro buen y Padre Dios. Él es el merecedor de toda la honra, la gloria y la alabanza, para quien pido en esta mañana un fuerte aplauso. En primer lugar, la persona a quien debemos honrar tiene que ser a Dios. Y el hacerlo trae consigo bendición. Al igual que el no hacerlo, trae un sinnúmero de maldiciones. Pero sobre todo, el no honrar a Dios trae dolor a su corazón. Un día Dios, con profunda tristeza, tuvo que decir: si yo soy padre,
¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios tenía un dolor muy grande cuando se dirige al pueblo para hacerles esta pregunta: si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, si no me honran por ser Padre, por lo menos háganlo por temor, háganlo por ser Señor. Y esa pregunta, curiosamente, la hace después que el pueblo acaba de presentarle un sacrificio. Es que ellos habían ofrecido en su altar animales tuertos, cojos, etcétera, etcétera. En otras palabras, ellos le presentaron a Dios lo que no servía y Dios se ofendió y les preguntó: ¿ustedes serían capaces de llevarle eso a su rey? La respuesta obvia era no, porque eso sería firmar su sentencia de muerte. Ahora la pregunta que Dios les hace es: si no se atreven a ofrecérselo a su rey, ¿por qué me lo ofrecen a mí? ¿Por qué me irrespetan de esa manera? Este pasaje me lleva a pensar que Dios siempre ha estado esperando que sus hijos lo honremos, pero no de cualquier manera. Lo honremos como Él se lo merece. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Pues este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra. Pero en tercer lugar, se nos ordena honrar a nuestras autoridades. Permítame no entrar en detalle sobre cuáles son las autoridades que debemos honrar. La palabra dice a todas. Pero hoy no quiero discriminar cada una de esas autoridades porque nos faltaría tiempo. Esta mañana, por tener una celebración tan especial de honra para algunas personas que tienen sobrados méritos y que, a decir verdad, nosotros como concilio nos sentimos en deuda, y son los pastores Jorge y Ana María de Muelle. En esta mañana queremos darle honra a ustedes por lo que han hecho por el concilio, por lo que han hecho por esta ciudad. Que el Dios del cielo que le llamó le bendiga y le bendiga como solo Él sabe hacerlo. Alguien dijo: los pastores también lloran. Los pastores también lloramos. Recuerdo una vez que estaba en un momento de esos que nunca faltan en la vida de un ministro, y yo estaba sentado mirando lejos, y dos jovencitos, dos adolescentes, uno de 10, otro tal vez de 11, sencillamente se me acercaron y uno me dijo: pastor, no sé qué tiene, pero nosotros estamos con usted. Y me dio 3 palmaditas en el hombro. Ustedes no tienen la menor idea de lo que eso hizo.
Yo me levanté y fui al baño y no sé por cuánto tiempo estuve llorando. Unas simples palabras de dos adolescentes, unas dos palmaditas en la espalda, lo que hicieron en ese momento. El apóstol Pablo, ese guerrero del evangelio, ese que no le tenía el más mínimo temor a enfrentarse hasta la misma muerte con tal de predicar el evangelio, el hombre de hierro. Una sola vez lo encuentro en la Biblia totalmente abatido, deshecho y llorando. Y fue precisamente frente a un acto de ingratitud, a un acto de falta de honra. Y para introducirlos en ese tema, quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 en adelante. Y dice la Escritura: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos leyendo. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Esta carta la escribe el apóstol San Pablo desde una prisión romana. El apóstol San Pablo fue encarcelado en Roma en 2 ocasiones. En la primera ocasión, cuando él llega a Roma para ser juzgado, él se sorprende porque un sinnúmero de hermanos estaban esperándolo en el puerto para darle la bienvenida. Llegaron allí con pañuelos blancos. Hermano Pablo, aquí estamos, cuenta con nosotros. Eso confortó el corazón del apóstol, ya que el apóstol no conocía a los hermanos de Roma, solo les había escrito una carta desde Corinto, y a través de esa carta hubo una relación y los hermanos atendieron a Pablo de una manera especial.
en este primer encarcelamiento. A Pablo le dieron casa por cárcel. En otras palabras, le permitieron alquilar una casa. Y en esa casa llegaba lo más cremado, lo más alto de la sociedad romana para escuchar el mensaje de boca de Pablo. Así que mucha gente influyente en Roma se convirtió en ese primer encarcelamiento. Los hermanos venían para recibir consejo, una palabra de Pablo, y él estuvo solícito para atenderles. Solo era custodiado por un soldado. Y después de ser juzgado, fue absuelto y Pablo regresa. Pero ahora ya estamos ubicados en su segundo encarcelamiento. Pablo es enviado de nuevo a Roma. En la primera ocasión no conocía a los hermanos de Roma y todos estaban con pañuelos blancos. Pues ahora, cuando ya hay una relación, cuando ya tiene hijos en la fe, gente que él ganó ahí en la cárcel, él habla de en su prisión, espera que la multitud sea más grande. Y cuando el barco se acerca al puerto, efectivamente él ve muchos pañuelos blancos, pero no ve ningún rostro amigo. Era gente que estaba esperando a sus familiares, a sus amigos. Y Pablo busca entre la multitud un rostro amigo. ¿Y dónde están mis hermanos? ¿Y dónde están mis hijos en la fe? Curiosamente, no había ninguno. Eso golpeó anímicamente al apóstol Pablo. Ahora va a una prisión, va a ser juzgado. Pero lo que más le duele es que sus hermanos no estaban allí. Creo ver a Pablo cuando es conducido con sus cadenas en sus manos, mirando hacia uno y otro lado, a ver si a lo lejos puede divisar un rostro amigo. Pero ninguno. Y repito, el apóstol está golpeado. ¿Y dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis hijos a quienes engendré en mis prisiones? Dice él textualmente. En esta ocasión no hay casa por cárcel. Pablo tiene que ir a la prisión. Y es conducido a ese sótano húmedo y frío. Y ahí aferrado a unos barrotes, llegó al apóstol, esperando que llegue alguien para decirle: aquí estamos, hermano Pablo, para traerle un abrigo. Ya Pablo no es el hombre de otrora, ya no es el hombre fuerte, ahora es un anciano. Los muchos ayunos, desvelos, vigilias, latigazos habían hecho mella en la humanidad del apóstol. Así que ya el apóstol no es el hombre fuerte de otrora y tiene frío. Y espera ver a uno de los hermanos para decirle: por favor, tráeme un abrigo, tengo frío. Pero esa noche nadie llegó. Al día siguiente, Pablo abriga la esperanza que al menos uno de los líderes aparezca. Pero nadie llegó. Pregunta al carcelero: ¿nadie ha preguntado por mí? Nadie.
Y esa es su pregunta una y otra vez. Y la respuesta es la misma. Hombre, nadie ha preguntado por ti. Pablo está destrozado. ¿Y dónde están mis hermanos? Porque ¿quién enfermó y yo no enfermé con él? ¿Quién lloró y yo no lloré con él? ¿Por qué mis hermanos me hacen esto? ¿Por qué hoy cuando más los necesito me dan la espalda? Los días siguientes, aferrado a esos fríos barrotes, el apóstol sigue esperando Que alguien se compadezca de este anciano que ayudó a tantos, que lloró con tantos, que se quitó el pan de la boca para ayudar a tantos. pero nadie llegó. Llegó el día de su primera audiencia. Y ahí esperaba ver, así fuese a lo lejos, Algunos de sus hermanos. me confortaría al menos verlos de lejos. Ya Pablo entendió que ellos no querían que lo relacionaran con él por temor. Pero así sea a lo lejos. Y Pablo es llevado al tribunal, mira hacia todos lados, nadie. Bueno, casi nadie, porque había uno. Había uno que estaba en el estrado, Alejandro. Bueno, al menos uno. Pero vaya sorpresa, cuando Alejandro comienza a hablar. Alejandro se había vendido y ahora está hablando en contra de Pablo. El testimonio de Alejandro hundió a Pablo. Pablo no puede creerlo. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué me haces eso, hermano? ¿Qué mal te hice, Alejandro? Pablo era entendido y él sabía que ese testimonio de Alejandro era suficiente para ser declarado culpable. Sale del tribunal y lo llevan a la celda que quedaba debajo del tribunal en el sótano. Y otra vez veo al anciano aferrado a esos fríos barrotes. Con mucho frío. Pero ahora más que el frío literal, el frío físico. Es la soledad que produce la ingratitud. El dolor que produce la ingratitud de aquellos por quienes lo hemos dado todo. Y ahí está el anciano. Entre bambalinas se escucha que Pablo va a ser condenado a la pena capital. Pablo ya no sabe en quién confiar. Se siente solo. Y de pronto se acordó de uno que era de una sola pieza, de uno de esos que no cambia por difícil que sean los tiempos. Se acordó de uno de esos que uno puede decir, este es mi hermano. Los pastores necesitamos muchos de esos. Pero Pablo dijo, tengo uno Uno en quien me puedo apoyar.
Y de inmediato pidió al carcelero: regálame papel y lápiz. Y comienza a escribir una carta. Esta carta que acabamos de leer, la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, fue escrita desde esa prisión y Pablo estaba llorando. Así que esa carta está bañada en lágrimas. Pablo comienza a escribir: Timoteo, me siento solo. Timoteo, mis hermanos me han desamparado. Todos decidieron viajar cada uno a otras ciudades para no ser relacionados conmigo. Aquí en Roma solo se quedó Lucas, pero tampoco ha venido. Te escribo, Timoteo, porque me siento solo, porque me siento abandonado. Timoteo, hijo amado, hijo en la fe, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Timoteo, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas. Tráeme esa capa porque tengo frío. El frío me está consumiendo. Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. ¿Para qué Pablo quiere esos pergaminos en ese momento? Esos pergaminos están escritas las palabras de ánimo que él dio a otros, que él quisiera escuchar. Pero ya que no tengo quien me las diga, me quiero consolar en esas palabras que un día di al que estaba pasando por necesidad. Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuando esa carta llegó a manos de Timoteo, creo ver a Timoteo llorar desconsoladamente. ¿Por qué le han hecho esto a mi hermano Pablo? Claro, hermano Pablo, que hiciste bien en escribirme. Por supuesto que yo iré para estar allí contigo hasta el final y no me importan las consecuencias. El problema es que Timoteo era un pastor. Y como todo pastor tenía múltiples ocupaciones. Así que decidió organizar todo para poder zarpar hacia Roma. ¿Quién predica aquí? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquí? ¿Quién hace allá? Y mientras hacía estas cosas, lo cogió el invierno. Pablo dijo a Timoteo: procura venir antes del invierno. Timoteo, cuando ya tiene todo listo, decide irse. Entonces cogió su maleta y va a la compañía llamada La Italiana, algo inusual, no había mucha gente. La puerta está cerrada, extraño. Pregunta por qué todo está tan solo. ¿No sabes? Es que ya se metió el invierno. Por orden de capitanía del puerto no pueden zarpar naves hacia ningún lado, porque el invierno provocaba marejadas muy fuertes. De hecho, en el primer viaje de Pablo, ellos tuvieron un naufragio. Así que capitanía del puerto cerró el puerto. No pueden zarpar naves. Ahora, Timoteo, ¿y ahora cómo hago para ir y estar con mi hermano Pablo? ¿Qué estará pensando el hermano Pablo?
Timoteo tiene que esperar 3 meses que pase el invierno para que se abra de nuevo el puerto y él pueda ir a Roma y estar con su hermano Pablo. Esta noticia golpeó mucho a Timoteo, porque no supo establecer el orden de prioridades en su vida. ¿Qué estará pensando mi hermano Pablo? Pero por otro lado, allá en Roma está Pablo. ¿Qué pasaría con Timoteo? ¿Será acaso que Timoteo también me dio la espalda en este momento? ¿Será acaso que Timoteo fue como los demás? Mis amados, la Biblia dice, es mejor odio manifiesto que amor oculto. Nosotros necesitamos aprender a expresar lo que sentimos a las personas. Si no lo hacemos, tal vez tengamos que llorar como lloró Timoteo. A Timoteo le angustiaba pensar que Pablo estuviese creyendo que él había sido como los demás. Y efectivamente, Timoteo era diferente. El asunto es que no lo manifestó en el momento cuando Pablo necesitaba escuchar una palabra de ánimo. El dolor y el remordimiento se apoderan de él. ¿Sabes? Los homenajes póstumos son solo una manera de callar la voz de la conciencia por no haber hecho los respectivos reconocimientos en vida. Pero los muertos no huelen flores. Los muertos no escuchan discursos por muy significativos que estos sean. La Biblia dice que es mejor odio manifiesto que amor oculto. Timoteo he llevado al tribunal para su segunda audiencia y se decreta, señor Saulo de Tarso, usted es condenado a la pena capital. Usted va a ser decapitado. Y Pablo murió solo. Timoteo nunca llegó. Cuando terminó el invierno, Timoteo en el primer barco se va hacia Roma. Creo verlo bajarse en el puerto, preguntar dónde es la prisión, dónde tienen al apóstol. Y llega para preguntar por él. Estoy buscando a Pablo. Pablo. Aquí no hay ningún Pablo. Sí, él es un anciano, él me escribió. ¿Será Saulo? Sí, ese. ¿De quién es? Yo soy su hijo en la fe, yo soy Timoteo. Usted es Timoteo. Todos los días preguntaba si usted había venido. Ni un solo día dejó de preguntar por usted. Lo que trae más angustia al corazón de Timoteo qué pena, pero ese señor ya fue decapitado. Creo ver a Timoteo destrozado. ¿Por qué no tuve la inteligencia de dar lugar a lo prioritario? Me encargué de cosas importantes y me olvidé de lo que era urgente. El caso de Pablo ameritaba urgencia.
no supe diferenciar entre lo urgente y lo importante. Y por eso tuvo que llorar amargamente. Amados hermanos, una palabra a tiempo vale más que todos los millones del mundo. Cuando se está pasando por esos momentos difíciles, y le repito que son más frecuentes de lo que usted se imagina, una palabra de un amigo, de un creyente sincero, es como un bálsamo al alma herida. Por eso en este día de honra, mi propuesta es: honremos a los siervos que Dios ha puesto al frente de la congregación. Honremos a nuestros padres espirituales, porque aunque usted no lo crea, ellos también lloran, y mucho más de lo que usted se imagina. Voy a pedirle que incline su rostro por un momento. Trata de recordar aquellos momentos cuando los has visto tristes, cuando no sabes qué tienen, pero sabes que algo les está pasando. Piensa en esos momentos cuando tuviste la oportunidad de dar una palabra de ánimo, de decirle: pastor, pastora, no sé qué tienes, pero cuentas conmigo. Pero aquí está mi mano, aquí está mi hombro en el que te puedes apoyar, pastor, pastora. Tal vez no lo hiciste en ese momento, pero a diferencia de Timoteo, tú tienes una segunda oportunidad para expresar a ellos: pastor, pastora, a pesar de la ingratitud de otros, aquí está tu Timoteo. Yo no soy como los demás. Yo no seré ingrato como los demás. Yo no huiré en el momento difícil. Yo asumiré la actitud de Timoteo. Claro, hermano Pablo, estoy dispuesto de ir y ponerme a tu lado, pase lo que pase, solo haciendo el correctivo de hacerlo en el momento justo y no después, porque después de nada sirven los lamentos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que plasmes esta palabra en el corazón, en la mente y en todo el ser de esta congregación. Que se despierte en ellos, Señor, ese deseo de honrar a sus pastores, de reconocerlos por lo que son, de reconocerlos porque en los momentos difíciles ellos oran, ellos se desvelan por la congregación. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico, dándote gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero que hagamos algo. Voy a pedir a los pastores, por favor, venir un momento.